Hola, buenas tardes. Buenas tardes en Latinoamérica. Buenas noches en el continente europeo. ¿Quiénes están aquí? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes en Colombia y en Latinoamérica. Buenas noches en el continente europeo. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Estamos en miércoles de salud con Dolly. Y bueno, empezamos a saludar a las personas que nos acompañan hoy. Rosalba, hola Rosalba. Rosalba dice, hola, buenas tardes. Qué rico que estás aquí, Rosalba. Muchas gracias. Gracias por participar siempre en miércoles de salud con Dolly. Y Gloria Elena Montoya, bienvenida. Hola amiga, dice Gloria Elena. Hola amiga, le digo yo también. Gloria Elena es una amiga entrañable desde la infancia y generalmente nos acompaña también en miércoles de salud con Dolly. Gracias Gloria Elena por estar aquí. Bueno, seguimos saludando a las personas que nos acompañan en miércoles de salud con Dolly. Y si estás aquí por primera vez, permíteme explicarte un poco en qué consiste, de qué se trata miércoles de salud con Dolly. Este programa fue creado, fue diseñado pensando en tu salud y la de tu familia. Es decir, fue como la inspiración de que aquella información, aquel conocimiento que yo tenía, eh, debía socializarlo. Y ahí juega un papel muy importante aquello de mi conceptualización profesional con respecto a la salud y la enfermedad. Durante la carrera yo aprendí mucho sobre enfermedad, pero siempre me quedó como la sensación de que era más saludable, era mucho mejor, era menos costoso trabajar desde antes, trabajar para estar sanos. Y fue así como en mis posgrados, en la especialización y en la maestría, empecé a construir ese nuevo concepto de salud, no desde la enfermedad, sino más bien desde la salud. Y bueno, mientras otras personas se van conectando, quiero decirte que mi intención hoy es que estos mensajes puedan pasar de tu razón, de tus sentidos, de escucharlos, puedan pasar hasta tu corazón, porque la unión de la razón y el corazón es la que nos permite crear conciencia. Entonces mi intención hoy es que tú adquieras la conciencia necesaria para poder actuar, para no quedarte en la escucha, para no quedarte en un rato que estuviste recibiendo una información, sino que realmente puedas hacer algo por ti, por tu familia, por otras personas que conoces, para que esas personas aprendan también a construir salud, porque la salud se construye. Vamos entonces a acompañarnos de esta luz. Voy a ubicarla por aquí, donde podamos verla y donde ella nos acompañe y nos permita entonces iluminar nuestro corazón, iluminar nuestra razón, para que seamos capaces
de construir acciones concretas y reales para tener salud. Esa salud que todos necesitamos, esa salud que solo la extrañamos cuando la perdemos. Entonces, miércoles de salud con Dolly lo que busca es que hagas todo lo necesario para mantenerla, para conseguirla, para alcanzarla. Porque es que es hasta, hasta como maquiavélico pensar que hago cosas para estar enfermo en lugar de hacer cosas para estar sano. Esa es la invitación siempre en miércoles de salud con Dolly, hacer cosas para estar sano. Y entonces hoy el tema que hemos preparado para hoy, el tema que preparé para hoy, pues nació de la solicitud de uno de los eh, amigos que generalmente están en miércoles de salud con Dolly. Ya les había contado que José Manuel Avilés, que generalmente está, eh, me pidió en alguna oportunidad varios temas. Uno de los temas que José Manuel me pidió que tratara es el tema del día de hoy. Y se llama salud del sistema reproductor masculino. Pero si tú eres mujer, no solo hay unos conceptos básicos que nos sirven a las mujeres y a los hombres, sino que además puedes compartir esta información, este conocimiento con tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos, con todos esos hombres que necesitan hacer cosas para estar sanos, que necesitan entender que la salud forma parte del estilo de vida y que si el estilo de vida es positivo, es saludable, por lo tanto, vamos a tener salud. Porque si hacemos cosas que nos hagan daño, pues tenemos que tener enfermedad. Y no es necesario. La inmensa mayoría de las enfermedades son solamente el resultado de un estilo de vida inadecuado. Así que tanto mujeres como hombres que recibimos este mensaje hoy, podamos socializarlo, podamos compartirlo con todos esos hombres que merecen tener mejor salud. Hablamos entonces del sistema reproductor masculino. ¿Y qué es eso de sistema? En primer lugar, Gloria Elena Mejía también. Amiga, buenas tardes. Llegó un poco tarde, no te preocupes, tan bella. Ah, ya estás aquí, ya estás aquí. Te rebobino un poco la información. El tema de hoy es salud del sistema reproductor masculino y les decía que así tú eres mujer, tienes esposo, familiares, amigos, primos, hermanos, muchos hombres que merecen estar sanos, que no necesitan enfermarse, que no necesitan tener un sistema reproductor enfermo. Y además les decía que vamos a ver algunos asuntos que son importantes tanto para los hombres como para las mujeres. El sistema reproductor en su conjunto es un grupo, una unión de muchos órganos que cumplen funciones específicas en el organismo. De hecho, tenemos 9, por lo menos 9 glándulas en el cuerpo. Una de esas es la que nos ocupa hoy, solo una. Pero todas las glándulas en general tienen una doble función muy importante.
A ver qué está por aquí. ¿Quién está por aquí que nos está saludando? Hola, hola. Bueno, entonces, eh, te decía que el sistema reproductor, el sistema endocrino, que también se le llama así, el sistema endocrino tiene como función muy importante producir las hormonas que van a regular muchas de las funciones corporales, muchas. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el crecimiento. Entonces, de hecho, hay una hormona que se llama la hormona del crecimiento. Esa hormona es producida por una glándula. Y hay otras hormonas que tienen todo que ver con el desarrollo, es decir, con ese proceso de crecimiento, pero también de, mm, de organización sistémica para que se produzcan cambios en el organismo y podamos pasar de ser bebés a una niñez temprana, a una preadolescencia, a la adolescencia, a la adultez y a la vejez. Todos esos cambios tienen que ver muchísimo con el sistema endocrino, porque el sistema endocrino son todas esas glándulas que producen las hormonas y que nos ayudan en esos procesos. Hay otro proceso muy importante que tiene que ver con las glándulas al producir hormonas que nos infieren, que obstaculizan o favorecen el metabolismo. Entonces, cuando decimos, ay, no, es que yo soy gorda porque en mi casa todos somos gordos, eso no es cierto. Eso no es así, no tiene que ser así. Hay que ver cómo está funcionando tu glándula tiroides, por ejemplo, que tiene que ver con el metabolismo. Y así, una de esas glándulas tiene que ver con el sistema reproductor. Y cuando hablamos del sistema reproductor masculino, estamos hablando de la capacidad reproductiva del hombre. ¿Y qué es eso de capacidad reproductiva? Es cómo funcionan los órganos que tienen que ver con el proceso de reproducción humana, es decir, con la posibilidad de trascender, de multiplicarnos, de tener hijos. Eso es básicamente. Entonces, en ese proceso, en, ese, en esa actividad hormonal que todos tenemos, cuando estamos hablando del hombre, estamos hablando de la reproducción masculina que tiene una serie de órganos que lo componen. Entonces, la reproducción más, el aparato reproductor masculino está compuesto por unos órganos externos, es decir, que se ven, y ellos son el escroto, el pene y la uretra, que forma parte del pene. La uretra no, la uretra de hecho pertenece al sistema urinario, pero también pertenece al sistema reproductor. En este caso, pues que estamos hablando del masculino. Entonces, órganos externos, el escroto, el pene y la uretra. Y órganos internos, tenemos los testículos, que aunque están por fuera, están envueltos en el escroto. Entonces, los testículos son dos, cuelgan, gracias al escroto, cuelgan al lado y lado, entonces por eso hablamos de un testículo derecho y de otro izquierdo. Y miremos aquí, bueno, estaba mirando quién se había conectado recientemente. Muy bien. Entonces, en este momento, bueno, igual el video queda en mi muro de Facebook
y muchos hombres van a verlo. También queda en mi canal de YouTube y entonces ahí podemos multiplicar la información, hacer que otras personas lo vean y que otras personas se beneficien de esta información, que no se va a quedar en información, que va a trascender hacia lo que podemos hacer para tener un sistema reproductor masculino sano. Entonces, volvamos. Entonces, estábamos hablando de los órganos externos y de los órganos internos. Los internos son los dos testículos que se llaman internos es porque están dentro del escroto. La próstata, que es muy importante, y, y también la uretra, porque hay una parte de la uretra que es interna y otra que es externa en el hombre a través del pene. Entonces, ¿qué función tiene cada uno de esos organismos? Vamos a ver los más importantes que serían en este caso los testículos y la próstata. Y además son los dos órganos que más problemas les traen a los hombres. ¿Cuál es? Pero veamos primero cuál es la función de cada uno. A ver, pero quisiera preguntarles a las personas que están aquí, que nos acompañan hoy, ¿qué opinan del tema? Si a pesar de ser mujeres pueden compartirlo con algunos hombres. Quiero leerlas, cuéntenme qué opinan, cómo les parece el tema a las mujeres, tranquilas que más adelante vamos a hablar del femenino, pero hoy les toca a los hombres, hoy es el masculino. Cuéntenme qué opinan. Como yo sé que se demora un poco para registrar, para que yo vea lo que estás escribiendo, voy a dar un ratico que tengas tiempo de escribirlo y yo de verlo, porque no es ahí mismo que tú lo escribes que yo puedo leerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, mientras escribes, te voy. Cuéntame qué opinas, cómo te parece el tema, para que pudiera servirte. Bueno, y mientras tanto, entonces, te decía que vamos a hablar de los testículos y de la próstata, que son los más importantes. Pues no, todos son importantes, pero los que más problemas les traen a los hombres. Y veamos primero entonces cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Fíjate que la próstata, a ver, la próstata es un órgano muy pequeñito, es del tamaño de una nuez. Rosalba dice, está muy bien el tema. Muchas gracias, Rosalba, por tu comentario. Gloria Elena, todos los temas son muy importantes, gracias a ti. Pues yo quisiera saber qué pueden hacer ustedes con esta información. Claro, para ustedes saberlo también es importante, pero si ustedes piensan que pueden ayudar a trascender, ayudar a dar esta información con algún hombre representativo en su vida a quien pudieran ayudarle y que no está hoy aquí por alguna razón, pero que después puedes compartirle este video. Así que si tienes algún comentario al respecto, muy bien, te agradezco. Muy bien. Entonces, la próstata es muy pequeñita, es del tamaño de una nuez y está ubicada precisamente en la punta de la vejiga y por delante del recto. Entonces, fíjate, nada más la ubicación de la próstata ya te puede hacer pensar qué problemas puede originar una alteración de la próstata. Y la alteración más común de la próstata es el crecimiento exagerado de ella. Es cuando aumenta de tamaño, entonces fíjate, si está debajo de la vejiga,
entonces va a empujar la vejiga al crecer, ¿cierto? Y si está por delante del recto, va a empujar el recto hacia atrás. Esas dos, nada más la localización, ya le trae problemas. Miremos qué nos dicen aquí. Gloria Elena Mejía nos dice, claro, es muy importante y Lucho está empezando con este problema. Y para las amigas y sus esposos. Ay, qué bueno. Muchas gracias, Gloria, por tu comentario y qué rico saber que podemos aportarle a través de la distancia a Lucho y a todos esos hombres significativos que te rodean. Muchas gracias. Muy bien, entonces, la ubicación de la próstata hace que cuando no funciona bien se produzcan muchas alteraciones muy molestas. De hecho, la primera, la que primero notan los hombres, es la que tiene que ver con los problemas urinarios. Y entonces empieza que tiene ganas de orinar muy seguido, pero que le sale muy poquito, que, que va a orinar y el chorrito es muy delgadito, que va a orinar y le duele, que va a orinar y le molesta. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la localización de la próstata. Lo que hay que buscar es que ella nunca se inflame, es que ella siempre permanezca en el sitio donde debe estar, aquí, debajito de la vejiga y por delante del recto, sin estorbar esas otras estructuras, porque pues ella está diseñada, ella fue, mmm, fue creada del tamaño de una nuez y entonces aumentar de tamaño es lo que puede traer los problemas. El otro órgano muy importante son los testículos. Los testículos tienen dos funciones muy grandes, muy importantes. La una es la producción de los espermatozoides y la otra es la producción de la testosterona. ¿La testosterona qué es? Una hormona que es la que define las características del hombre, que son diferentes a las de la mujer. Características como el tono de la voz, como la contextura, como el pecho plano, inclusive los glúteos, bueno, todo lo que tiene que ver con la contextura masculina es responsabilidad del nivel de testosterona que tenga el hombre. Así que cuidar los testículos es muy importante para el proceso reproductivo porque vimos que una de las funciones es la producción de espermatozoides. Y también para ese otro proceso de, de ser hombre por la producción de la testosterona. Resulta que cuando vamos, a ver, no, muy bien, entonces, cuando se disminuye la testosterona, se disminuye algo que hemos conocido con el nombre de libido, que no es otra cosa que el deseo sexual. Entonces, una alteración de la testosterona, pues puede afectar grandemente las relaciones de los hombres con su pareja y las relaciones consigo mismo, porque, pues, claro, se afecta su autoestima, se afecta el concepto que tiene de sí mismo y la estructura emocional y mental del hombre. Entonces, hay que cuidar, hay que hacer que el funcionamiento de los testículos y el funcionamiento de la próstata sean adecuados. Pero entonces
¿Cómo hacemos para que sean adecuados? Carmen Lorena Solórzano, hola Carmen, tan bella, gracias por estar aquí. Qué rico que estás, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Carmen Lorena está bien lejos. Cuéntanos en el chat dónde estás, Carmen Lorena, para que las personas que nos acompañan sepan desde dónde nos estás escribiendo y desde dónde nos estás escuchando. Ya les va de los espermatozoides y la testosterona. Resulta que las funciones, tanto de la, bueno, y no les había explicado la de la próstata, que es la producción de una sustancia proteica que se llama antígeno y que tiene que ver con el líquido seminal, con el semen de los hombres. Hola Carmen Lorena, diles, cuéntales desde dónde estás escuchándonos hoy. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando esas dos estructuras, cuando esos dos órganos no funcionan de manera adecuada? En los problemas de testículo, por ejemplo, los más comunes, eso, Carmen Lorena, ella está en Venezuela. Carmen Lorena nos está viendo desde Venezuela. Ay, por aquí está Andrés Mauricio Romero, nos dice, hola, qué bueno Andrés Mauricio que estás aquí. Y ya llegó también nuestro querido amigo José Manuel Avilés. Él es el creador de este directo, porque él fue quien me pidió el favor de hacer este video. Entonces, bienvenido José Manuel, qué rico que estás por aquí. Bienvenido Andrés Mauricio. Generalmente también Andrés Mauricio nos acompaña en miércoles de Salud con Dolly. Recuerda, es a las 4 de la tarde, hora de Colombia, para que puedas estar pendiente de los cambios de horario en tu país. Por ejemplo, José Manuel está en Perú. Andrés Mauricio, ¿en dónde está? ¿Desde dónde nos escribe, nos ve Andrés Mauricio Romero? Escríbenos, Andrés Mauricio, por favor. Y qué bueno. Entonces, miren, las mujeres que están escuchando un tema relacionado con la reproducción masculina pueden compartirlo con los hombres que conocen, pero además ya tenemos unos hombres aquí interesados en este tema y que con seguridad les va a servir mucho para mejorar su propia salud. Andrés Mauricio, José Manuel, bienvenidos. Muy bien, entonces, cuando hablamos de los testículos y las enfermedades que producen los testículos, Andrés Mauricio está en Medellín, claro que sí. Yo era que quería que escribieras. Muy bien, gracias Andrés Mauricio. Hablando de los problemas de los testículos, los dos más importantes, los dos y sobre todo los más frecuentes son la orquitis, que no es otra cosa que una infección, generalmente ocurre por una bacteria y a veces esa bacteria es originada en una enfermedad de transmisión sexual, es decir, se adquirió a través de esa enfermedad, pero no siempre. También las bacterias y los virus pueden producir una orquitis. Y la otra enfermedad muy común de los testículos es el varicocele. ¿Por qué el varicocele? Porque el escroto y la forma, la capa de los testículos tienen un paquete de venas, se llama así paquete, porque son muchas venas. Y esas venas se inflaman. Entonces, en esos casos se producen problemas relacionados con los testículos. La orquitis
y el varicocele, que es muy doloroso, muy doloroso. Ahora vamos a ver cómo lo evitamos, porque la idea es que no llegues a tenerlo, es que no llegues a padecerlo, no te lo mereces, no te lo mereces. Es necesario que hagas cosas desde mucho antes para evitar llegar a esta situación. Desafortunadamente, la cultura nos llevó a decir que eh, hay enfermedades y generalmente pues dicen que son enfermedades propias de la edad, no son propias de la edad. Déjame decirte con absoluta certeza que no son propias de la edad, son propias de no haber hecho cosas durante muchos años hasta llegar a esa edad. Y por aquí hay un comentario de Carmen Lorena. Ella nos dice que el tema es muy importante, el tema de la próstata. Dice, mi papá viene presentando problemas de inflamación, aún se controla con un médico urólogo. Muy bien, ojalá Carmen Lorena que tu papá pueda ver este video y sepa que puede hacer algo para no estar enfermo. Muchas gracias por tu comentario. Entonces, fíjense qué gran misión poder llegar a muchas personas, primero para que no se enfermen, pero algunos que ya están enfermos, para que sepan que pueden controlarlo, que no necesitan estar enfermos. Muy bien, entonces, ahora, esas son las enfermedades de los testículos, pero la próstata es la que mayor problema les pone a los hombres. ¿Por qué? Porque se sentaron a esperar hacer todos los días desde tu casa. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué ocurre? Ocurre que todas las hormonas que tiene el organismo, pues claro, están completicas, pero por unas cosas que dejamos de hacer, se va disminuyendo la producción de esas hormonas. Y por eso es que se dice que es por la edad, pero no es por la edad. La razón es absolutamente nutricional, con toda seguridad. ¿Qué es lo que les pasa a las células? Está demostrado científicamente. No es un asunto ni de Dolly, ni de un grupo de personas, no, está demostrado científicamente que las células necesitan unos nutrientes de manera permanente para que puedan funcionar adecuadamente y se mantengan turgentes, es decir, se mantengan eh, bellas, esbeltas, produciendo lo que tienen que producir. Y resulta que las células que tiene la próstata y las células que tienen los testículos requieren una adecuada nutrición porque si no, ellas empiezan a enjutarse, empiezan a volverse como una pasita. Y al volverse como una pasita es cuando aparecen los síntomas de enfermedad. Entonces, en los problemas de próstata empiezan a aparecer los problemas urinarios. Aquello de que el chorro no es sólido, no es fuerte, aquello de que te dan muchas ganas de orinar muchas veces al día, muchas veces, y aquello de que cuando vas a orinar, orinas muy poquitico y a veces con dolor. Por aquí hay otro comentario, dice, señora Dolly, mi pregunta es, ¿hay algún tratamiento natural para tratar la próstata? Sí, Carmen Lorena, es que todos los problemas, muchas gracias por tu pregunta, todos los problemas celulares están originados en la desnutrición celular. Es decir, cuando nosotros tenemos un sistema de alimentación, pero no de nutrición, entonces, pues sí, tú puedes comer, pero si no consumes los alimentos o si consumes unas cosas que te hacen daño, ya las vamos a ver, pues entonces las células se desnutren y ahí es donde empiezan a aparecer esos síntomas.
¿Cuántos años lleva un hombre dejando de hacer cosas para estar sano hasta que aparecen los síntomas? Muchos años. Porque la disminución de las hormonas en los hombres empieza después de los 20 años. Es muy lenta, sí, es muy lenta la disminución en la producción de las hormonas y por eso no se nota hasta mucho después. Estudios dicen que la disminución después de los 20, 25 años es apenas del 1% cada año, pero eso va sumando y vamos sumando años y por lo tanto vamos sumando problemas. Por aquí hay otro. Ay, Dina Luz, hola Dina, dice, hola, buenas, buenas atrasadas, pero aquí estoy. Bienvenida Dina, muchas gracias por estar aquí. Mira, Dina Luz hace un gran esfuerzo para estar aquí. Dina Luz está en Necoclí, Antioquia, y bueno, ojalá que este tema le sirva mucho a tu esposo y a las personas que conoces. Ya hemos desarrollado la mitad del tema, Dina Luz, pero luego puedes compartir el enlace en YouTube o en mi perfil en mi página de Facebook, también para que lo veas con tu esposo. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muy bien, entonces, te decía que al disminuir, al alterarse por las células debido a la malnutrición, entonces empiezan a aparecer los síntomas. Esto ocurre después de los 20 años, pero se acelera mucho más cuando los hombres están llegando a los 40 años. Y eso ocurre, por eso es que nos han hecho creer que es por la edad. No, no es por la edad, es porque en esos años, desde los 20 hasta los 40, pues, cuando, perdón, cuando disminuye la testosterona es cuando se altera la función sexual porque disminuye la libido, pero hay otro problema también muy grande que debería ocupar la atención de los hombres y es que esa disminución en la producción de testosterona produce osteopenia y osteoporosis, es decir, afecta la formación de los huesos, sobre todo de los huesos largos y de los huesos de la cadera, y esos son los primeros pues que se afectan, y esa afección de los huesos los lleva a tener osteoporosis y por lo tanto una facilidad muy grande de una fractura. También se afecta la masa muscular. Entonces, no es que porque ya tienes 50 años, tienes que empezar a reducir tu masa muscular. Todo lo contrario, debería aumentarse. Pero ¿qué pasa? La malnutrición celular hace que ella se coma los músculos y la expresión es literal. Se los come porque están las células endocrinas están necesitando alimento. Y como no hay suficiente alimento, como no hay suficiente nutrición, los testículos pues se tratan generalmente las tratan o con cirugía o con antibióticos. En el caso de la orquitis, por ejemplo, la tratan con antibióticos.
bacterias y los virus que las producen, y en el caso del varicocele, teniendo una buena circulación sanguínea que evite la formación de las varices en el escroto, en los testículos. Y en la próstata, el crecimiento de la próstata produce alteraciones en el sistema urinario y también en el recto y en el colon. ¿Por qué? Porque como creció, está ocupando un espacio que no es propio, que no es de ella, y entonces eso hace que se altere la función renal y que se altere también el sistema, el sistema digestivo, no en la parte superior, sino en la parte del recto y del colon, produciendo estreñimiento sobre todo, básicamente eso. Entonces, esa próstata sigue creciendo porque sigue desnutrida y al seguir creciendo llega un momento en que llama la atención los síntomas y entonces lo primero que te hacen es un examen de sangre para medir el antígeno prostático, que no es otra cosa que aquello que debería tener la próstata, pero que como ha crecido tanto se libera hacia la sangre. El antígeno prostático no debe estar por encima de 3, máximo 4, los más liberales lo aceptan hasta 4, pero después de 3 ya hay que llamar la atención y la medición del antígeno prostático se da en nanogramos, nanogramos por mililitro. Entonces, si hay un antígeno prostático mayor de 3.5, de 4, ya empiezan a aparecer síntomas, sobre todo urinarios. Y es por eso, porque la próstata está creciendo y está ocupando el espacio, está cerrando los ureteres y entonces eso es lo que está obstruyendo la salida de la orina. Bueno, ese crecimiento de la próstata generalmente es benigno, se llama hiperplasia benigna prostática, HBP por las siglas en inglés, pues. Pero hiperplasia quiere decir crecimiento anormal, o sea, está más grande de lo normal. Entonces, crecimiento benigno de la próstata, pero no siempre es benigno. Y cuando es benigno y no se trata, no se hace lo necesario para nutrir esa glándula, para nutrirla con vitaminas y minerales que puedan volverla a su tamaño normal, eso puede desencadenar en un cáncer de próstata. ¿Cuál es el problema? Que si no se tiene claro que la nutrición celular soluciona el problema, si no se hacen cosas para nutrir las células de la próstata, entonces el aumento de los síntomas y signos va a llevar a que solamente te propongan como alternativa la cirugía. Y mira, la cirugía es igual a la enfermedad, diríamos. ¿Por qué? Porque la enfermedad produce incontinencia, ¿cierto? El resto de vida, generalmente ocurre eso. Y otro de los problemas grandes es que la enfermedad, ya dijimos que produce
disminución de la libido, es decir, problemas con la erección, problemas con las relaciones sexuales, y la cirugía produce exactamente lo mismo, porque produce una alteración que se llama disfunción eréctil. ¿Qué quiere decir? Que el pene le cuesta mucho volver a volverse eréctil, duro, fuerte, y por lo tanto casi que se termina la actividad sexual. Además, que esa disfunción te lleva no solo a problemas emocionales y mentales, sino que altera también la relación de pareja y altera muchísimo la autoestima. Entonces, tan fácil como lo que ya te voy a explicar. ¿Qué hay que hacer para tener un sistema reproductor masculino funcionando adecuadamente todos los años de la vida? Lo único que hay que hacer es nutrir las células. Es lo más importante. ¿Y cómo se nutren las células? Facilísimo, con frutas y verduras. Toma, consume muchas frutas y muchas verduras. Y hay unas frutas y unas verduras que son específicas para el sistema reproductor masculino. Por aquí hay otro comentario, no, todavía no. Muy bien, entonces, ¿cuáles verduras debes consumir en mucha cantidad y durante toda la vida, si eres hombre? Una muy importante es el brócoli, el tomate, la coliflor, el ajo, la cebolla y la calabaza. Entonces, tenemos 6 verduras fundamentales para los hombres, para todos los hombres durante toda su vida. El consumo de siquiera 4 porciones diarias de una de esas verduras, tomate, coliflor, brócoli, calabaza, cebolla y ajo, una de esas muchísimo a que tu sistema reproductor funcione de manera idónea. Y lo otro son las frutas. Hay unas frutas que son específicas para el sistema reproductor masculino. Ayudan mucho al femenino también, pero sobre todo para el masculino. Tenemos la granada, que en Colombia la llamamos granadilla. Es una fruta muy importante para los hombres, muy importante para el sistema, para la nutrición de las células de la próstata, de los testículos y de todo el sistema reproductor masculino. La fresa. La fresa es una fruta con un alto contenido de vitaminas y minerales, tanto para hombres como para mujeres. Las uvas, el melocotón, el melón y la naranja, otras 6. Les traje de a 6 de frutas y verduras para que los hombres las consuman en mucha cantidad durante todos los días de su vida. Entonces, fíjate, una cosa tan sencilla como naranja, melón, granadilla, fresa, melocotón, brócoli, cebolla, ajo, tomate, coliflor, pero que no nos acostumbramos a comérnoslas porque no nos enseñaron, porque tenemos una alimentación que está basada en solo cosas que nos hacen daño. Esa alimentación es la que va deteriorando las células poco a poco, poco a poco. Y ese daño en las células es lo que nos hace aparecer los síntomas. Entonces, el consumo de verduras y frutas, sobre todo de esas, te va a ayudar muchísimo.
Pero hay otro aspecto muy sencillo, que lo puedes hacer todos los días, que no cuesta nada, pues que es muy barato, y es el adecuado consumo de agua. Mínimo 2 litros de agua y ojalá sea agua solar azul. El consumo suficiente de agua hace que esas células estén hidratadas, porque fíjate que nuestro cuerpo es 75% agua. Entonces, al pasar los años, la persona no siente tanto la carencia, la falta de líquido. De hecho, se dice que uno de los cuidados fundamentales con los ancianos es darles agua sin que la pidan, porque los ancianos no sienten sed, pero están deshidratándose. Entonces, asimismo, 2 litros de agua harían, todos los días, harían que las células del sistema reproductor masculino estuvieran bien hidratadas y al estar bien hidratadas, entonces van a funcionar mucho mejor. Entonces, fíjate, verduras, las que expliqué, frutas, sobre todo esas, y un alto consumo de agua. Ahora vamos a ver qué no hacer si queremos tener un sistema reproductor masculino bien sano. No consumir grasas de origen animal, sobre todo las rojas. No debemos consumirlas, pues nadie deberíamos consumirlas, pero sobre todo pensar que si las disminuyes considerablemente o las eliminas de tu dieta en este momento, se van a disminuir con seguridad los síntomas de enfermedad del aparato reproductor masculino. Los azúcares también tienen pues es que siempre lo he dicho, el azúcar deberían venderla en las farmacias como veneno, más o menos, sobre todo el azúcar blanca refinada, porque el proceso que le hacen a esa azúcar para que sea así de blanca es a base de unos químicos que son muy peligrosos para el cuerpo humano. Y además por el problema del peso, sobre todo los hombres, no deben aumentar el volumen de su abdomen, porque mire, ya tiene el problema de la hiperplasia, es decir, del crecimiento de la próstata. Entonces está comprimiéndole el aparato urinario, pues en la parte de la uretra y de los ureteres, y está comprimiéndole también el colon y el recto. Entonces, si hay mucha grasa, si fuera de eso hay un volumen grande de grasa en el abdomen, pues se aumentan los síntomas, obviamente. Los picantes, los ácidos y el alcohol, no deberíamos consumirlos, no debes consumirlos porque son irritantes, irritan ese paquete venoso, irritan esos tejidos, irritan esas células que tienen que ver con los testículos y con la próstata. Y debemos hacer cosas para prevenir el estreñimiento, por aquello de que si la próstata se crece, como está por delante del recto, entonces va a producir alteraciones en el colon. Una dieta rica en fibra ayuda a evitar el estreñimiento. Controlar el peso, sobre todo en el abdomen, y una cosa muy importante, no abusar de los medicamentos. Sobre todo hay 3 tipos de medicamentos que afectan grandemente el sistema reproductor masculino y son la aspirina, los diuréticos y las estatinas, que son aquellos medicamentos químicos que te formulan para el aumento de colesterol y triglicéridos. Entonces, mira, los triglicéridos y el colesterol se aumentaron porque
te formulan una estatina que también te hace daño. Entonces, pues estás haciendo un negocio muy mal hecho con tu cuerpo. Déjame decirte que no tiene sentido, no tiene lógica. Que primero te intoxiques para después tomar unos medicamentos que también te van a intoxicar. No tiene sentido. Muy bien, esos tres medicamentos afectan también mucho la función del sistema hormonal, del sistema reproductor masculino. Entonces, en resumen, el consumo de agua y una buena alimentación con frutas y verduras, sobre todo con esas, te ayudarían mucho a tener un sistema reproductor funcionando bien, tengas los años que tengas, no tiene que ver necesariamente con la edad, no es correspondiente el uno con el otro siempre. Y recuerda siempre, recuerda, complementar la alimentación, porque llevas 30, 40, 50, 60 años sin consumir esas 5 porciones de frutas y esas 4 porciones de verduras todos los días, entonces hay que complementar la alimentación. Y en OmniLife tenemos dos productos que no deben faltarle a ningún hombre. Uno de ellos es este, se llama Homo Plus, Homo de hombre. ¿Qué contiene el Homo? Estos productos son todos hechos a base de frutas y verduras, precisamente de aquellas frutas y verduras que no estamos consumiendo, pero con una tecnología de punta, una tecnología certificada mundialmente, que va a tener las cantidades de nutrientes, de vitaminas, minerales y oligoelementos que necesitas para recuperar esas hormonas, para recuperar el buen funcionamiento del sistema reproductor masculino. El Homo Plus tiene arándano rojo en cantidades inmensas, tiene licopeno y tiene unos minerales muy importantes: el boro, el fósforo, el zinc, el selenio, el calcio, y tiene sobre todo vitamina C y E. Este producto no debe faltarle a ningún hombre en todas las épocas de su vida y mucho más en las épocas en las que ya empezaron a aparecer esos problemas con la orina. Homo Plus, muy importante. Pero este Homo Plus debe estar reforzado por este otro producto. Bueno, pero una cosa es que el Homo Plus protege los tejidos de la próstata. El Power Maker, esto es un producto fabuloso que contiene arginina, glicina, colina, taurina y por lo tanto es un regulador hormonal. Entonces, fíjate, esos son las vitaminas y los minerales que necesitas, los que contienen estos productos. ¿Qué hace el Power Maker? Gracias a la arginina y a la glicina y a la colina, regula el sistema hormonal masculino, estimula la glándula para que mejore la producción de hormonas, aumenta la potencia sexual, triplica la cantidad de los espermatozoides. Y recuerda que el Homo le ayudó a mejorar la calidad, la movilidad a esos espermatozoides. Y el Power Maker aumenta la cantidad de ellos. Es muy importante para prevenir, el Power Maker, muy importante para prevenir los problemas de eyaculación precoz
en el hombre y en la mujer de la frigidez. Es decir, aquellos problemas que nos han dicho siempre que están asociados con la edad, con la menopausia y con la andropausia, que así se llama en el hombre. Pero si tenemos una buena alimentación complementada con, en el hombre, con Power y Homo, va a tener con seguridad un sistema reproductor funcionando de manera adecuada. Por aquí estamos saludando también a don Uciel Herrera. Hola Uciel, dice saludos a ti y a la señora Liliana, con mucho gusto. Gracias por estar aquí. Ojalá puedas ver el video completo, Uciel, en otro momento, sea en mi canal de YouTube o sea en mi página de Facebook. Y bueno, amigos, estamos terminando el día de hoy, miércoles de salud con Dolly. Espero que todo esto les permita actuar, sobre todo, esa es mi intención, que no solo tengas información, sino que además esa información te lleve a hacer cosas para tener una mejor calidad de salud y de vida. Te lo mereces. Date la oportunidad. Eh, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los hombres y a las mujeres que se conectaron hoy y ojalá todos puedan compartir esta información con esos hombres que necesitan saber que tienen derecho a tener un sistema reproductor funcionando adecuadamente, que esté funcionando adecuadamente y que además les permita vivir una vida mucho más feliz, mucho más tranquila. Dice Uciel, es que 4 p.m. con Dolly son las 4:02. Ay, Uciel, lo que pasa es que tú estás en México y estamos a 1 hora de diferencia. Qué pesar, pero bueno. Recuerda que es a las 3 horas tuyas, porque dice 4 p.m. hora de Colombia. Bueno, pero gracias por estar aquí. Enseguida lo ves en mi muro. Un abrazo para todos y qué rico que se dieron la oportunidad de escuchar estos mensajes hoy y ojalá los lleven a la práctica. Chao, chao. Gracias.